en Hebreos 11, 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19. Yo te quiero hablar sobre la fe y el sacrificio. ¿Amén? La realidad es que cada uno de nosotros necesitamos fe, ¿sí? Pero una de las características que requiere la fe para que pueda obrar en nuestra vida es el sacrificio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra, ¿sí?, de que es necesario hacer sacrificios en nuestra vida, ¿sí? Y una de las cosas que nosotros vamos a poder hacer, ¿sí?, es que cuando nosotros implementamos en nuestra mente cosas imposibles para las personas, ¿sí?, pero creemos que Dios lo va a hacer posible, es cuando Dios se empieza a mover, ¿sí? Pero a su vez, nosotros mismos tenemos que hacer cosas para que Dios empiece a mostrar un sentido, ¿sí?, del sacrificio que nosotros estemos haciendo. Amén. Así que vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos 11, 17 y 19, y dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, Señor, te pido para que tú estés moviéndote con poder, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas, que tú nos muestres, Señor, el sacrificio que hay que hacer, Señor, para poder mover la fe y activarla en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Como primer punto, ¿sí?, te quiero hablar sobre la prueba de la fe. Amén. Muchas veces tu fe va a ser probada, ¿sí? La fe de cada uno de nosotros va a ser probada. ¿Cuántas veces sentiste que tu fe fue puesta a prueba? La fe, ¿sí?, de cada uno de nosotros va a ser probada. ¿Cómo? Con conflictos, con circunstancias donde no nos va a agradar, ¿sí?, con rebeliones, con durezas, asperezas, dolores, amarguras, ¿sí?, tragos amargos, situaciones en las cuales nosotros no vamos a querer estar, ¿sí?, no van a ser muy agradables para nuestro sentir y para nuestra manera de ver, ¿sí? Ahora, lo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, ¿sí?, es que la predisposición de la fe de Abraham, ¿sí?, fue ir, ¿sí? Él no dijo por qué, no preguntó absolutamente nada, sino que él fue y lo dio, ¿sí?, entregó lo que Dios le estaba pidiendo. Ahora la pregunta es: ¿cada uno de nosotros podríamos hacer lo mismo que hizo Abraham con su fe? ¿Sí? ¿Podríamos entregar esas cosas que Dios nos esté pidiendo? Más allá del dolor, más allá de lo que nosotros podamos sentir, ¿sí? ¿Lo entregarías? Ahora, cada uno de nosotros vamos a poder demostrar nuestra fortaleza de nuestra fe dando un sacrificio, ¿sí?, teniendo un cierto régimen espiritual, ¿sí? Ahora, el sacrificio va a determinar la lealtad de cada uno de nosotros. La palabra sacrificio quiere decir ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación, ¿sí? ¿Qué te está queriendo decir? Que el sacrificio, ¿sí?, va a ser algo que te cueste, que te duela, ¿sí?, que va a ser una señal o un homenaje, ¿sí? ¿Para qué? Para que vos seas, como por así decirlo, limpio, ¿sí? Expiación era cuando Dios te limpiaba de los pecados, ¿sí? Bien, ahora nosotros podemos ver la prueba del sacrificio en Génesis 22:2. Dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y allí ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, ¿sí? Dios pone a prueba el nivel de la fe de Abraham, pidiéndole que envíe, o que en realidad que lo lleve él, a su propio hijo al sacrificio, ¿sí?, que lo entregue como un holocausto, ¿sí? Ahora, Dios compromete a Abraham, ¿sí? ¿Con qué? Con su propio hijo, ¿sí? Con una promesa que Dios ya le había dado. Dios primero le promete que iba a dar una descendencia con Sara, que era su esposa, pero una de las cuestiones por las cuales pasa todo esto es que ella no podía tener hijos, ¿sí?
Pero cuando ella concibe este bebé, después de aproximadamente 12 años o 16, Dios le dice que lo lleva al monte Moriah, ¿sí? para entregarlo en sacrificio. Ahora, una de las cosas que nosotros no vamos a saber es el modelo del sacrificio que va a tomar Dios para nuestra vida, para cada uno de nosotros, ¿sí? Pero la realidad es que cada uno de nosotros vamos a tener que decidir, ¿sí? Si vamos a sacrificar esa área en nuestra vida o vamos a volvernos atrás a una vieja vida, ¿sí? A una vieja rutina, a viejos hábitos, o cambiar para agrandar nuestro corazón, para tener una mejor relación con Dios y poder crecer. ¿Amén? Dios va a probar nuestra fidelidad, ¿sí? ¿Cómo? En nuestra intimidad. Abraham fue completamente solo con Isaac al sacrificio. Génesis 22:5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros, ¿sí? Él se va cuando sale de la casa, se va con su hijo, se va con el holocausto, con lo que sí va a ser el holocausto, que era su hijo, se va con la leña, se va con el fuego, se va con sus siervos, pero cuando llegan cerca del lugar a donde él tenía que entregar ese sacrificio, no se va con los siervos hasta ese lugar, sino que él va solamente con Isaac, sabiendo lo que él tenía que hacer, ¿sí? Esto te habla de que en algún momento de nuestra vida vamos a estar completamente solos en la voluntad de Dios y vamos a tener que entregar áreas en nuestra vida completamente solos, ¿sí? Cuando Dios nos habla personalmente, ¿sí? Bien, ahora Dios siempre pide sacrificios, ¿sí? Las ofrendas en la antigüedad, ¿sí? Yo creo que lo dije la otra vez, se hacían con animales, ¿sí? Se sacrificaban animales. Pero ahora, Romanos 12:1 dice algo diferente. Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿sí? ¿Qué está queriendo decir acá? Es que nosotros, con nuestro cuerpo mismo, ¿sí? Con nuestro cuerpo físico mismo, tenemos que entregarlo en santidad delante de la presencia de Dios, ¿sí? Nuestro cuerpo es lo que va a marcar la diferencia de un hijo de Dios. ¿Amén? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a matar o a empezar a cortar con todo lo que nos aleja de Dios, ¿sí? Y ese es un sacrificio, muchas veces, ¿por qué? Porque nos va a costar. ¿Amén? Ahora, muchas veces vas a querer tomar decisiones, ¿sí? Pero una de las cosas que a veces como nuevo converso lo mejor es siempre preguntar, ¿sí? Informarte, averiguar si es lo correcto o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces tomamos decisiones alocadas y siempre termina sonando la suegra, no sé por qué, ¿no? Pero amén. Bien. Un sacrificio cuesta, ¿sí? Duele. Como te decía, antes se sacrificaban animales. Vos imaginate, no sé si tuviste alguna vez alguna mascota, un conejo, un perro, un gato, una paloma, un loro, lo que sea, ¿sí? Una mascota en tu vida, en tu infancia, o incluso ahora de grande, si tuviste una mascota y la estás criando, o la tuviste de chiquita y la estuviste criando, vos simplemente ponete a pensar cuánto sacrificio te cuesta darle de comer, fijarte que esté limpio, darle los recursos para que esa mascota viva, y después Dios te dice, bueno, mirá, me lo tenés que entregar, ¿sí? Te va a doler, te va a costar entregar, porque te costó criarlo, ¿sí? Te costó criar esa mascota o el animal que sea, ¿sí? Obviamente, Dios tenía ciertos parámetros de ciertos animales, porque, por ejemplo, el perro era un animal inmundo, no se podía entregar, ¿sí? Pero una de las características que tenía era que siempre el animal que se entregaba a Dios tenía que ser el mejor, ¿sí? Una de las características que siempre tenía que tener era que era el mejor de todos. No podías llevarle un animal que le falte un ojo o que le falte una pata o lo que sea que tenga un defecto, Dios no lo permitía. Siempre tenía que ser lo mejor, ¿sí? Jesús, ¿sí? Quiere un sacrificio de entrega de nuestra vida. Amén. Esto puede
sacrificar muchas veces horas de sueño, ¿sí? Muchas veces, no sé si te habrá pasado alguna vez, de despertarte en medio de la noche y no saber qué hacer. Y bueno, muchas veces lo mejor que uno puede hacer es ponerse a orar, ponerse a leer la Biblia, ¿sí? Muchas veces, yo lo que recomiendo a veces cuando la gente no puede dormir, porque parece mentira, ¿no? Pero yo creo completamente, ¿sí? De que este es un libro completamente espiritual, ¿amén? Yo lo creo, ¿sí? Y que cuando uno se pone a leer la palabra de Dios, ¿sí? Trae una paz a su corazón, en su mente, ¿sí? Que es inigualable, ¿sí? Porque uno se empieza a encontrar con Dios. Pero una de las particularidades que tiene, o que mayormente pasa, es que cuando te pones a leer la palabra de Dios, ¡pum!, te dormís, ¿no? Es increíble. Capaz que no me pasó a mí solamente, puede ser. Pero yo creo que cuando no puedes dormir o cuando tenés pocas horas de sueño, puedes empezar a leer la Biblia, ¿sí? Y empezar a orar, y Dios va a empezar a traer paz a tu mente, a tu corazón, va a empezar a cuidar más a tu familia, ¿sí? Es una de las mejores cosas que puedes hacer, ¿sí? Y sacrificar un poco el sueño, ¿sí? Hay veces que vas a tener que sacrificar a tu familia o a amigos o a personas que quieran venir a arrebatarte de la casa de Dios, ¿sí? Que quieran venir a arrebatarte de la verdad de Dios, ¿sí? No hace mucho yo estaba hablando con una persona que me decía que él tenía amigos que se burlaban de él porque iba a la iglesia, ¿sí? Se burlaban de él porque él leía la Biblia, oraba, ¿sí? Y le decían, pero vos, mirá lo que eras antes, mirá lo que hacías antes, mirá el personaje que eras, y ahora estás queriendo cambiar, ¿no? Y muchas veces va a pasar esto en nuestra vida, ¿sí? De hecho, a mí también me pasó, y sí, no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿amén? Entonces uno empieza a sacrificar para Dios. ¿Por qué? Porque cree en las promesas de Dios, cree que lo mejor para cada uno de nosotros va a ser sacrificar para la voluntad de Dios, ¿sí? Muchas veces le vamos a tener que dar la espalda a ciertas personas, aunque nos duela, ¿sí? Pero cuando nosotros dejamos cosas para Dios, Dios ve nuestro sacrificio, ¿amén? El sacrificio va a romper tu comodidad, ¿sí? Pero Dios es quien da la recompensa. Los sacrificios, ¿sí? Nos van a hacer cosas que aunque no tengamos ganas, no lo sientamos, no tengamos ese sentimiento dentro en nuestro pecho, en la panza, en la cabeza, donde sea, que de tener ganas de hacer algo, pero lo vamos a tener que hacer. Imagínense ustedes que un día yo vengo acá a la iglesia y le digo, bueno hermanos, disculpen, pero hoy yo no tengo ganas de cantar, así que vamos a cantar a Dios. Y estoy, no, va a quedar horrible. ¿Se imaginan eso? Quedaría horrible, ¿no? Pero sin embargo, uno cuando tiene una convicción y sabe lo que tiene que hacer y lo hace para Dios, ¿sí? Lo hace con ánimo, con ganas de hacerlo para Dios, ¿sí? Como segundo punto te quiero hablar sobre pasando la prueba, ¿sí? Todo lo que se nos encomienda requiere un sacrificio, ¿amén? Desde la crianza de nuestros propios hijos, ¿sí? Desde mantener una casa, incluso de cuidar nuestra propia salud, ¿sí? Todo va a requerir un sacrificio, ¿sí? El otro día hablaba con otra persona que me contaba que fue al hospital y le dijeron, mirá, tenés que venir tal día y tal fecha para sacar un turno porque acá se llena mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Y él que iba a tener que hacer, iba a tener que hacer un sacrificio para ir ese día, levantarse muy temprano o incluso pasar toda la noche en el hospital para sacar un turno para que lo atiendan, ¿sí? Y es un sacrificio, ¿amén? Es un sacrificio muchas veces cuando vos podés estar en tu casa, en la comodidad de tu cama, sacrificar eso para poder ir al hospital, ¿sí? Lo más fácil que cada uno de nosotros podemos hacer, adivinen qué es hacer nada. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos nada? Nada va a pasar, ¿amén? ¿Y a qué me refiero con esta nada? Cuando no orás, cuando no lees la Biblia, cuando no haces nada, ¿sí? Imagínate cómo van a estar tu vida, imagínate cómo van a estar las cosas a tu alrededor, cómo va a empezar a juntarse todo, ¿sí? Hebreos 11:17 dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que
había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Amén. La realidad es que este fue un desafío máximo para su vida, ¿sí? Pero Dios personalmente fue quien le dijo a Abraham lo que tenía que hacer, ¿sí? Esto es completamente diferente, ¿sí? A querer entender algo, a que Dios te hable y traiga paz, aunque tu sacrificio sea grave. Amén. Cuántas cosas, ¿sí? Tuve que cortar en mi vida personal, ¿sí? Como por ejemplo cuando yo sacrificaba a mis amigos, que yo sabía la vida que llevaba cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, Dios me decía, mirá, si vos te seguís juntando con ellos, tarde o temprano vas a terminar cayendo como están ellos, ¿sí? Entonces, esto que venía a mi mente, a mi corazón, me traía una paz. Entonces, ¿yo qué hacía? Con dolor dejaba a mis amigos, ¿sí? Porque son mis amigos, yo lo quería, pero los dejaba, pero a la vez yo tenía esa paz que Dios traía a mi corazón. ¿Amén? Muchas veces cuando las personas dejan vicios, ¿sí? Dios habla a tu corazón, te trae paz en tu vida, ¿sí? Y a veces esos vicios cuesta dejarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estás acostumbrado, tenés una vida, una rutina y una constancia con eso. Pero cuando empezás a dejarlos, Dios empieza a llenar esos vacíos con paz, amén. Y esta paz es el gozo de la salvación de Cristo Jesús, amén. Esa es la paz que nosotros podemos sentir en nuestro corazón cada vez que nosotros somos desafiados y sacrificamos esas áreas, ¿sí? Que nos están alejando de Dios y que corrompen nuestra relación con Dios, amén. Dios tiene el poder y el control y el dominio sobre todas las cosas, amén. Hebreos 11:19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, ¿sí? La fe muchas veces va a ser viva cuando obramos, ¿sí? Cuando te moves porque crees que tu matrimonio, ¿sí? Se va a restaurar, que tus hijos van a cambiar, que la situación que estás pasando va a ser diferente de alguna manera, de algún área, ¿sí? Que estés pasándolo mal. Cuando vos empezás a confiar en Dios y empezás a entregarle cada una de las áreas que te están destruyendo por dentro, empezás a entregarlo a Dios, Dios empieza a ver algo, ¿sí? Dios empieza a gestar algo en tu vida y tenés que tener fe de que Dios te va a empezar a bendecir por creer lo que Abraham creyó, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a hacer cosas, ¿sí? Dios empieza a verlo y entonces nosotros nos reflejamos a Abraham, ¿sí? Tenemos que confiar en Dios, ¿sí? Aunque no lo podamos ver, no lo podamos sentir, pero sabemos que está ahí, ¿sí? Un sacrificio es privado y personal. Dios te conoce y Dios sabe y sabía cuál era el ídolo de Abraham, amén. Dios sabía cuánto Abraham amaba a su hijo, pero también podía saber, ¿sí? Que si él se dejaba guiar por ese amor y si ese amor seguía creciendo, tarde o temprano Abraham iba a terminar dándole la espalda a Dios. Y una de las cosas que Dios siempre va a querer hacer en nuestra vida es llamar nuestra atención. Dios sabe si es que tenemos ídolos en nuestro corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque un ídolo incluso se puede hacer de una falta de perdón, ¿sí? Cuando alguien te lastima, cuando alguien te hace un daño y constantemente está en tu mente, no, esta persona me hizo esto, yo no lo puedo perdonar, ojalá que le vaya mal, ¿por qué mejor no se muere? Etcétera, ¿no? Lo que usualmente pasa cuando alguien te daña. Eso se termina siendo un ídolo. ¿Por qué? Porque estás pasando más tiempo pensando en que le vaya mal a esa persona que te hizo un daño, que el tiempo que vos podés estar orando, que vos podés estar leyendo la Biblia, que vos podés estar haciendo la voluntad de Dios en tu casa, con algún familiar, con alguna persona, ¿sí? Y eso constantemente está en tu mente amargándote, cuando Dios en realidad quiere mostrarte otra cosa. ¿Amén? Otra de las cosas que vamos a ver es que la fe siempre va a ser a través de las obras, ¿sí? Vamos a leer Santiago 2:18, vamos a pasar al versículo 20 hasta el 24, dice así. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Versículo 20, dice así: Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que las obras de nuestro padre Abraham, que ofreció a Isaac en el altar, no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por tener fe. ¿Amén? ¿Qué te quiere decir? Nosotros podemos tener fe y decir: sí, yo mañana me voy a levantar a las 4 de la mañana, tengo una fe de que me voy a levantar, y ponemos el despertador todo, y a las 4 de la mañana hacemos pip, lo apagamos y seguimos derecho hasta las 8 o hasta las 10. No importa lo que tengas que hacer, ¿no? Pero yo estoy dando un simple ejemplo, ¿sí? O decimos: no, yo mañana me voy a levantar temprano y voy a venir y voy a empezar a sacar el ventilador, tengo una fe que voy a sacar ese ventilador y me va a ir todo re bien, y mañana ni aparezco, ¿no? La fe se va a mostrar a través de tus obras, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando vos digas: yo tengo fe de que mi matrimonio va a cambiar. Está perfecto que tengas fe, pero escúchame, vos lo que tenés que hacer para que tu matrimonio cambie es empezar a orar por él o por ella, ¿sí? Empezar a orar por tu cónyuge, por tu pareja, ¿sí? Empezar a orar por tus hijos, ¿sí? Empezar a orar por la situación en la que estás viviendo. Y no solamente eso, sino empezar a tratar de hacer cambios en tu vida, en tu manera de ver las cosas, en tu manera de pensar, buscar información la cual te ayude a mejorar tu relación, ¿sí? con quien sea. Pero una de las cosas que vemos, ¿sí? es que Abraham no dudó. ¿Amén? Si nosotros le ponemos duda a nuestra fe, a lo que nosotros confiamos, en lo que nosotros creemos, se muere todo. ¿Amén? Completamente queda todo muerto. Abraham, ¿sí? le podía decir a Dios: Dios, ¿estás seguro que querés que mate a Isaac? Pero ¿estás seguro? Mirá que tengo ahora al otro que está ahí, a Ismael lo tengo, y si querés a ese sí, lo anchuro, no tengo problema. Podría haberlo dicho, ¿no? Porque ya Ismael ya estaba. Pero, sin embargo, él no hizo eso. Pero él tenía esta tendencia de discutir con Dios. Génesis 18, 23 y 24 dice: Y se acercó a Abraham y dijo: ¿Destruirás también el justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al que por amor a los 50 justos que están dentro de él. Versículo 32, ¿sí? Porque él le va bajando de a 5. Dice: Y volvió a decir: No se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez y quizás hallara allí 10, no la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Amén. Esto pasa todo en el capítulo 18, y la prueba de fe de Abraham pasa en el capítulo 22, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Él nunca dudó, ¿sí? Cuando él intercede, ¿sí? en esta historia, él intercede por Lot, que él estaba en Sodoma y Gomorra, estaba viviendo en las puertas de Sodoma y Gomorra. Entonces él intercede porque dice: ahí está Lot, si vos mandás fuego del cielo van a ser destruido él y toda su familia. Entonces él intercede por Lot. Pero cuando Dios le pide el desafío de su corazón, el desafío máximo, él no dice absolutamente nada, ¿sí? No le retruquea, no le regatea a Dios, no le dice: Dios, mirá que podría hacer otra cosa, sacrificar. ¿Por qué justamente Isaac? Santiago 1, 6 al 7 dice: Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Amén? La duda mata completamente la fe. ¿Amén? Pensar mucho de lo que Dios te está pidiendo va a terminar matando tu fe, ¿sí? Si Dios te está pidiendo un poco más de relación con Él, empezá a hacerlo, ¿sí? Empezá a involucrarte más con Él, ¿sí? Empezá a escuchar más de su palabra, ¿sí? Empezá a informarte, a buscar más de Él, ¿sí?
la manera como Dios te lo muestre, empezá a hacerlo, ¿sí? Porque Dios tiene algo muy grande para tu vida, ¿sí? Cada sacrificio te va a dar a su tiempo un fruto. Amén. Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardara un poco de tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta es la palabra de Dios sobre la vida del profeta Habacuc, ¿sí? Aunque tarde, va a venir, va a llegar esa promesa que Dios hizo en tu vida. Todo lo que Dios promete a tu vida, todo lo que Dios prometió a tu familia, a tu entorno, o lo que haya prometido, Dios lo va a hacer. Amén. Porque Dios no miente. Muchas veces la espera parece eterna, ¿sí? Y entra la ansiedad en nuestra vida. ¿Y qué pasa? La ansiedad muchas veces te va a querer mover, ¿sí? De la promesa que Dios tiene para tu vida, de lo que Dios hizo en tu vida. Pero escúchame, ¿sabes qué tenés que hacer? Seguí firme. Seguí firme, ¿sabes por qué? Porque Dios lo va a cumplir. Amén. Ahora te quiero hablar como último punto sobre todo sacrificio tiene su fruto. Amén. La fe es un sacrificio. Hebreos 11:1 dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Amén. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que simplemente la fe no lo vamos a ver al principio, ¿sí? Tenemos fe de hacer cosas, tenemos fe para movernos, pero al principio está en nuestra mente, está en nuestra imaginación, ¿sí? Vos imaginate de un día querer poner un negocio, ¿sí? Lo que sea que quieras vender, ¿no? Vamos a vender caramelos, perfecto. Bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a tener que tener ahorros, ¿sí? Vamos a tener que juntar dinero. ¿Para qué? Para que un día podamos llegar a tener ese dinero, para tener finanzas, para poder tener un negocio. Pero lo primero, ¿sí? Es que para tener ahorros vamos a tener que hacer sacrificios muchas veces, ¿sí? ¿Como cuáles? Por ejemplo, cortando ciertos gustitos, ¿no? No sé si alguna vez te pasó de tener dinero en tu mano y decir: yo me lo merezco porque yo trabajo, porque yo me sacrifico, porque yo hago esto, y me lo merezco, ¿no? Me merezco este gustito, ¿no? Como una vez le pasó a una hermana que justo ella trabajaba, no me acuerdo bien cómo fue, pero la cuestión es que ella dijo: yo me merezco comprarme una remera. Y se compró la remera, plata de hoy, damos de cuenta que le salió 1.500 pesos, y se fue a la casa y después se armó la catombe, ¿no? Porque ellos estaban ahorrando, ¿sí? Con su esposo. Y claro, muchas veces pensamos, no porque sea egoísta ni nada, pero simplemente quiso darse un gustito, pero había otra prioridad, ¿sí? Y la prioridad requería un sacrificio. ¿Cuál era el sacrificio? Que no se tome ese gustito justamente en ese tiempo. Amén. Vamos a tener que dejar de comprar ciertas cosas, ¿sí? Para poder ahorrar, para poder llegar al proyecto que tenemos en nuestra mente, ¿sí? La fe de Abraham, ¿sí? Él sabía lo que Dios podía hacer y de lo que era capaz de hacer. Ahora, ¿vos sabés de lo que es capaz de hacer Dios en tu vida? ¿Qué estás pidiéndole a Dios? Y lo que le estás pidiendo, ¿crees que Dios te lo puede dar? ¿Tu fe mueve a Dios? Bien, nuestra fe, ¿sí? Tiene que mover a Dios, porque realmente necesitamos de Él, ¿sí? Necesitamos que Dios se mueva y que nos dé favor. Amén. Ahora, nuestras decisiones de sacrificio hacen que las cosas se muevan, ¿sí? Los pasos de fe, ¿sí? Que van a hacer mover a Dios, como muchas veces los vamos a ver, ¿sí? Es: Dios, acá estoy. Señor, ¿sí? Hoy en la tarde cuando abramos el altar, es una oportunidad, es un paso de fe donde nosotros podemos entregarnos delante de su presencia y decirle: Señor, aquí estoy, ¿qué es lo que querés hacer con mi vida? ¿Cuál es el destino que yo tengo? ¿Cuál es el propósito que tengo en la vida? ¿Qué es lo que voy a hacer con esta situación? ¿Qué es lo que puedo hacer o cómo puedo orar con esta persona que necesita de tu salvación? Amén. Muchas de esas cosas vamos a encontrarnos con Dios en
un altar y vamos a poder hablarlo personalmente con Él, amén. Y no solamente eso, cuando vamos a nuestra casa vamos a poder declarar vida en situaciones donde había antes muerte, amén. El sacrificio siempre nos va a traer un fruto, como te lo digo. Muchas veces cuando yo estaba en González Catán, ¿sí?, y teníamos las reuniones de jóvenes, era un completo sacrificio, reunión tras reunión, día tras día, semana tras semana, ¿sí? Yo usualmente no lo contaba esto, pero bueno, ya que estamos, lo cuento. Yo me tomaba un día en la semana, completamente a la tarde, y no veía a mi familia, sino que me iba a buscar a los jóvenes al fondo, imagínense, el fondo de González Catán, donde nadie entra, y nos juntábamos todos. ¿Y qué hacía yo? Juntábamos a los chicos y nos poníamos a jugar a la pelota, tomábamos gaseosa, y después les hablaba y los invitaba a la iglesia, amén. ¿Yo qué hacía? Entregaba un sacrificio de mi familia, ¿sí? El tiempo que podía pasar con mi familia, lo entregaba para que ellos puedan encontrarse con Cristo Jesús, amén. Y gracias a Dios muchos de ellos pudieron llegar a la iglesia, pudieron recibir a Cristo, ¿sí? Muchas veces también invertimos mucho dinero en ellos. ¿Por qué? Porque imagínense que muchos de ellos no tenían esos recursos para poder estar con nosotros, y en las reuniones usualmente nosotros terminábamos y teníamos una cena, ¿sí? Y Dios se podía mover en la vida de cada uno de ellos, y ese es el mayor fruto que nosotros podemos ver, el Espíritu Santo de Dios en cada uno de los corazones de los jóvenes que podíamos ver en ese lugar, amén. Muchas veces el fruto va a estar delante de nuestros ojos, amén. Pedile a Dios que abra tus ojos espirituales. Y una de las cosas que nosotros podemos ver es que antes estábamos perdidos en delitos y en pecados, y hoy recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y tenemos la salvación, amén. Es algo que nosotros tenemos que ver, ¿sí?, como un gran logro de nuestra vida, ¿sí? Una vida sin sentido, una vida completamente perdida. Hoy en día, si nosotros nos vamos delante de la presencia de Dios, Dios va a saber quiénes somos, amén. Eso es algo muy valioso para cada uno de nosotros, que lo tenemos que ver, ¿sí? Y no solamente nosotros, sino que vamos a ir por cada una de las personas que nos rodean, ¿sí? Que ellos acepten a Cristo, se salven y que su salvación sea para una vida eterna, ¿sí? No vamos a parar hasta ver a cada una de las personas, ¿sí?, en este barrio salvos para la gloria de Cristo Jesús, amén. Ahora, hay grandezas en los frutos, ¿sí? Lo que nosotros creemos se va a cumplir y Dios lo va a recompensar. Génesis 22, 16 al 18, dice así: y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Qué gozo y qué hermoso poder decir que Dios venga a tu vida, a tu mente, a tu corazón y te diga: ¿sabes qué? Como me hiciste caso, como me escuchaste, como fuiste obediente, ¿sabes lo que va a pasar? Mi bendición va a estar sobre tu vida. Amén. Esa es una palabra que nosotros tenemos que tomar, cada uno de sus hijos. Amén. Si Dios te dijo que va a haber salvación, tenés que empezar a creer que sí la va a haber. Si Dios dice que va a derramar de su Espíritu Santo, entonces vamos a creer que Dios lo va a hacer, amén. Si Dios dice que te va a bendecir, ¿sí?, y que va a bendecir no solamente a tu vida, sino que a tu descendencia, no tenemos que dudar, amén. No dudemos, porque si no matamos la fe, ¿sí? Vamos a creer que Dios quiere hacer algo en nuestra vida, vamos a creer que Dios quiere hacer algo en nuestra familia, en nuestros hijos y en cada una de las personas en este lugar, amén. Vamos a orar, vamos a pedir y vamos a clamar hasta tocar el corazón de Dios en esta tarde. Así que te invito a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro. Y quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador.
de su vida y de su alma. Todas las recompensas de Dios, ¿sí?, las vamos a tener en lo alto, ¿sí?, cuando nosotros estemos delante de su presencia, delante del gran trono del Rey, y podamos ver que todo nuestro sacrificio valió la pena, ¿sí?, que todo lo que nosotros hicimos valió la pena, que nosotros podamos entrar gozosos porque Dios nos estaba esperando. En esta tarde, si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, invito a que levantes tu mano. Dios bendiga tu mano. Invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te doy las gracias, Señor. Amén.